¿Cómo están mis queridos amigos? Gusto de saludarles. Que Dios les bendiga. Yo feliz de estar con ustedes nuevamente, disfrutando una tarde más sobre la palabra de Dios, la palabra que nos levanta, la palabra que nos alienta, que nos sana, que nos da una nueva oportunidad y que nos dice que nos ama. Es hermosísimo cuando Dios nos habla a través de su palabra. Cuando nosotros oramos, nosotros hablamos con Dios. Cuando abrimos la palabra, es Dios quien nos habla a través de ella. Maravilloso, ¿no? Claro que sí. Dios es un Dios maravilloso. Esperando que hayan tenido una semana hermosa, bendecida junto al Señor. Con altos y bajos, quizás, no lo sé, pero confiando en el Señor, que eso es lo más importante, confiar siempre en el Señor. Recuerda que Dios se glorifica en nuestras debilidades. Queridos amigos, hoy quiero compartir con ustedes una hermosa palabra que está en Esdras, capítulo 10, versículo 2. Dice la palabra de Dios: entonces respondió Sesanías, hijo de Eiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras y de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Queridos amigos, hoy más que nada, más que nunca, tenemos que acercarnos nuevamente al altar. Me recuerdo cuando estaba en la escuela, hace muchos años atrás, uno de los acontecimientos más importantes de cada año era ir de paseo. Recuerdo que el lema del campamento era a pasarlo bien y disfrutar. Y eso era lo que desesperadamente quería hacer cuando era adolescente. Quería disfrutar y pasarlo bien. Ahora que ya soy mayor, me pregunto por qué no anhelo eso que era en mi juventud. O también cuando había paseos de momentos de apartarse para Dios en esos tiempos. ¿Por qué quería ser tan radical con Dios? ¿Por qué buscaba tanto del Señor? Y ahora que soy mayor, ¿por qué no anhelo tanto la presencia de Dios como en mi juventud, como lo hacía en ese entonces? A menudo pienso que más en lo que voy a cocinar para el almuerzo, o preparar mi ropa, preparar mis cosas, enfocarme más en el auto, o lo que tengo que ir a comprar, que lo que tengo que ir a pagar. Y después de la iglesia, en tomarme un tiempo con Dios para confesar mis pecados y orar por los demás. El fervor de la juventud puede desaparecer. Mi pasión por los asuntos de Dios disminuye cuando me distraigo con los míos. Yo soy una persona muy olvidadiza. En el libro de Esdras leemos acerca de un hombre llamado Sesanías, que se interesaba genuinamente por los asuntos de Dios. Sesanías fue uno de los que volvió con Esdras del cautiverio de Babilonia. Y aunque su padre y Jehiel se había casado con mujeres extranjeras e idólatras, Sesanías guardó la ley de Dios y no cometió los mismos errores, como dice la palabra de Dios en Esdras 10:2. Sin embargo, el versículo clave de hoy, Sesanías confiesa a Esdras y al pueblo de un lugar público: nosotros hemos sido fieles a nuestro Dios, pues tomamos por esposas a mujeres de los pueblos vecinos. ¿Por qué dijo nosotros? Como líder piadoso, Sesanías asumió la responsabilidad como varón cuando su familia no siguió los caminos de Dios. No pensó, bueno, ese no es mi problema. Es importante notar aquí que, aunque Sesanías asumió libremente la responsabilidad por el pecado de su padre, Dios no lo castigaría por ese pecado, como dice Ezequiel 18:20.
El Hijo no cargará con el pecado del Padre, ni el Padre cargará con el pecado del Hijo. Dios castigará a los que pecan contra Él, pero no responsabiliza a los miembros de la familia por los pecados de los demás. Fíjate que la confesión de Cesanías se basó únicamente en su compromiso con Dios y estuvo verdaderamente afligido por el pecado de su familia. No quería que las siguientes generaciones, queridos amigos, continuaran pecando. Quería verlos marcados por la santidad. ¿Qué pasaría si en ese mismo espíritu de confesión inundara mi hogar y tuviera una afligida yo por el pecado de mi familia, de mi vecindario, de mi ciudad, y si volviera a esa misma pasión que tenía cuando era adolescente? Sé que puede que no sea viable o realista clamar al altar de la iglesia todos los días, pero eso no significa que no necesite temporadas de avivamiento. Cesanías no se limitó a una simple demostración emocional durante un avivamiento. Él actuó a raíz de ese tiempo de dolor público. Cesanías presentó un plan aparentemente severo, pero efectivo para el arrepentimiento total. Su pueblo expulsaría a las esposas extranjeras e hijos que adoraran otros dioses. A pesar de lo difícil que sería lidiar con la trampa del enemigo, se convertiría en su gracia salvadora, y lo mismo ocurre con nosotros. El versículo clave de hoy termina así: pero todavía hay esperanza para Israel. Esdras 10:2, que dice: qué maravilloso es que siempre hay esperanza en Cristo. Leámoslos. Miren, dice la palabra de Dios, Esdras 10:2, ¿cierto? Que dice, vamos a bajar un poquito, ahí está, 10:2. Dice, extranjero, más a pesar de esto, aún hay esperanza en Israel. Mira, no quiero dejar que el pecado se infiltre sin control en mi vida y en mi familia, y tampoco en la tuya. El hombre que soy ahora necesita recordar al adolescente apasionado que era cuando era en la búsqueda de Dios. Resulta que tengo algo que aprender de mí, yo más joven. Tal vez sea el tiempo de pasar unos momentos extras delante de la presencia de Dios la próxima vez que tenga la oportunidad de estar en ese momento. Es decirle, Señor Jesús, porque el Señor Jesús me humillo ante ti. Muéstrame cualquier camino perverso que haya en mí y guíame por el camino eterno. Lléname de tu Espíritu Santo. Hazme ferviente en tu obra. Pídeselo en el nombre de Jesús. Si profundizamos un poco más, 2 de Timoteo 2:19 dice que el Señor conoce a los suyos, y esta otra, que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Que se apartar de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Cuando recuerdas haber estado más apasionado o apasionada por Dios, te aconsejo que busques un lugar tranquilo para arrodillarte ante Dios. Y hoy pídele que avive tu corazón. Vuelve a comprometerte a seguir a Dios con toda tu vida. Toma unos momentos para confesar cualquier pecado y aceptar la gracia abundante de Dios a tu vida. Recuerda que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Yo creo que estamos a tiempo de volver al trono de la gracia, de mirar a la cruz, de confesar nuestros pecados. Lo alejado que estamos de Dios, confesémoslos, que es cierto. ¿Cuántos de nosotros nos hemos alejado de la cruz? ¿Cuántos de nosotros nos hemos soltado de esa cruz maravillosa? Por eso volvamos nuevamente a exaltar cuando nos arrodillábamos, a conversar con Jesús. Seamos nuevamente y tengamos esperanza, como lo decía la palabra, que todavía hay esperanza para Israel y todavía hay esperanza para los hombres.
Solamente basta que sigamos arrepintiéndonos, confesando nuestros pecados, para poder ser limpios, para poder ser justificados delante de Dios. Amigo mío, amiga mía, hagamos un cambio radical, hagamos un cambio en 360 grados para nuestras propias vidas. Sé que Dios se agradará de eso. Dios se agrada cuando hacemos cambios para Él, cuando obedecemos, cuando queremos cambiar, cuando hay una intención de cambiar. El arrepentimiento no viene con un llanto. El arrepentimiento es cuando ya no volvemos a hacer las cosas que hacíamos antes. Por eso el Señor conoce a los suyos. Y ellos quieren que se aparte de la maldad todo lo que invoca en el nombre del Señor. Si tú hoy invocas el nombre del Señor, apártate de la maldad. Busca un lugar tranquilo, arrodíllate y abre tu corazón con Él. Y Él te entenderá, te perdonará y te levantará y te amará con mucho más amor. Humíllate delante de Él. Muéstrate a ti misma lo perverso, lo perversa que somos, y que saque todo lo que hay en nosotros para que nos pueda llenar de su Espíritu. ¿Te parece? Hermoso, ¿no? Así es nuestro Señor, así es Él, así es Él. ¿Cómo no lo vamos a amar? Si a pesar de todos nuestros condoros, a pesar de todas nuestras falencias, a pesar de todos nuestros errores, Él nos ama de un amor increíble, queridos amigos, de verdad. Imagínate, yo sé que muchos de los que están viendo este video son padres, y si yo les preguntara de qué manera aman a sus hijos, de un amor que ustedes darían la vida por sus hijos. Imagínate Dios único Hijo, dio su vida por ustedes, por nosotros, por mí. Imagínate cuánto nos ama. Fíjate que anoche hablaba con el Señor y le pedía perdón porque me sentía inútil. Y eso a pesar que comparto videos, a veces hablo del Señor, pero a veces siento que es poco. Cometo errores como todo ser humano, pero Dios está ahí siempre, diciendo: no importa, hijo, yo estoy contigo y de esta vamos a salir juntos. Y hoy el Señor te dice lo mismo a ti: hoy vamos a salir de esta juntos y yo estoy contigo. Querido amigo, amiga, que Dios te bendiga grandemente en este día. Feliz, sé feliz, sonríe, porque Dios nos ama y eso es lo más maravilloso. Puede faltarnos todo, pero menos el amor de Dios. Si no tuviéramos el amor de Dios, créeme que no sé dónde estaríamos y qué sería de nosotros. Así que regocíjate en el Señor y ámalo. Y no se te olvide orar, porque Él no se olvida de despertarte. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo capítulo.